Esta fábula se llama El estornino, que es un ave, un pajarito, que tiene una habilidad ya conocida por los antiguos, que es la habilidad de imitar el canto de otros pájaros. El tema de esta fábula es, por un lado, la mímesis o imitación, que es muy importante en nuestra vida. Pero hay otro tema que es aún más importante, que es la medida. O sea, las cosas y las personas y los talentos, la existencia en general, tiene una determinada medida. Así como los cuerpos tienen su altura, su peso, su volumen, así todas las cosas, aún las cosas invisibles, como puede ser el amor, la fe, no sé, y otras cosas, ¿no? La inteligencia, la voluntad, también tienen su propia medida. Y sucede que el éxito y la felicidad, el progreso, está relacionado con el respeto, el conocimiento y el respeto de esa medida, ¿no? O sea, las cosas tienen su propia medida, ya sea las cosas visibles como en las que no son visibles, ¿no? Y por otro lado, ya los antiguos, ¿no?, observaban que el hombre, a diferencia de otros animales, desconoce la medida, desconoce en el sentido no solamente del conocimiento, sino que no tiene en cuenta, no le interesa, sobrepasa la medida, exagera, abusa, ¿no? Exagera, abusa, ¿no? Por eso en la civilización griega, el gran problema del hombre era ese, ¿no? Por eso en el templo de Apolo había una inscripción que un poco define el espíritu de lo apolíneo, digamos, ¿no? De la armonía, de la belleza. Dice, nada en demasía, nada en demasía. Porque las cosas buenas terminan siendo malas si las exageramos. Si el bien se convierte en mal, así como un antídoto se convierte en un veneno, ¿no? O el agua, que es la fuente de la vida, en demasía termina siendo una inundación, ¿no? O un naufragio, ¿no? Y así en nuestra vida tenemos que reconocer que todas las cosas son buenas. Al menos en la cosmovisión judeo-cristiana, las cosas son buenas. Cuando Dios crea en el relato del Génesis, ¿no?, las cosas de un modo jerárquico, en un proceso de 6 días, al final de cada día dice, y vio Dios que esto era bueno, ¿no? Como repitiendo. Bueno quiere decir hermoso también. Hermoso, armónico, perfecto, ¿no? Entonces, vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué es lo malo? Uno se pregunta, ¿no? Lo malo es el abuso, la exageración. No hay nada malo. Lo que es malo es esto de la exageración. Y por eso, por otro lado, la virtud principal de aquella cultura era, que también la nuestra, era la moderación. La moderación quiere decir el conocimiento y el respeto de la medida de las cosas, aún de las cosas buenísimas, aún del amor, ¿no? ¿Qué puede ser más hermoso que el amor? Bueno, el amor también tiene una medida. Bueno, esto es introducción, ¿no? Un poco larga, pero bueno. Vamos a la fábula. El estornino. El estornino, el jilguero y el ruiseñor, que son el jilguero y el ruiseñor, protagonistas secundarios de esta fábula, que dice que el estornino, en el bosque, había logrado, gracias a
un esfuerzo y práctica, en fin, como sucede en nuestra vida, había logrado llegar a imitar perfectamente al jilguero. Era un jilguero, ¿no? Quien lo escuchaba y no lo veía decía, bueno, este es un jilguero. El jilguero es un buen cantor, ¿no? No se puede negar que el canto del jilguero nos alegra, ¿no? Bueno, entonces el bosque los animales estaban felices, porque ante la falta del jilguero estaba el estornino, que había logrado imitarlo, ¿no? Esto de imitar, la mímesis en griego, es fundamental, porque es la habilidad fundamental que tenemos nosotros, ¿no? O sea, todo aprendizaje tiene como su fuente en esta capacidad innata de imitar, fundamentalmente el lenguaje, ¿no? Uno se pregunta, yo cuando vivía en el extranjero, ¿no? Cómo los chicos de 3, 5 años hablan perfectamente una lengua que no entiendo en absoluto, ¿no? El ruso, el chino, el árabe, en fin, ¿cómo hacen? ¿Quién les enseñó? Nadie. Todavía no fueron a la escuela, no aprendieron la gramática. Pero no, el hablar, ¿cómo lo aprenden los niños? Imitando. Es como una capacidad extraordinaria que tenemos los seres vivos, y en particular los seres humanos, de imitar. El hombre es un ser que imita, ¿no? No solamente que piensa, no solamente es un ser racional, como dice la Ilustración, ¿no? Sino principalmente es un ser que imita, ¿no? Y sobre esa base, que es quizá la mayor parte de nuestra vida, bueno, después sí, adquirimos conocimientos de otra forma, ¿no? Somos también creadores, obviamente. Pero no podría haber creación sin imitación. Bien. Bueno, entonces decía que el estornino era todo un jilguero y el bosque estaba feliz. ¿Por qué? En fin, lo felicitaban, le llevaban regalos, no sé, tortas, flores, porque era, claro, es lindo, ¿no? Escuchar la música. Mientras uno trabaja, uno hace esto, el otro hace su nido. Entonces el estornino era en fin. Entonces, el problema del estornino es que en un momento él piensa que, habiendo logrado imitar perfectamente al jilguero, era el momento de imitar al ruiseñor. Dio un paso más allá de su propia capacidad, ¿no? Y entonces, un día sale nuestro héroe y empieza a imitar al ruiseñor. Y el ruiseñor es como quien dice, bueno, el jilguero es bueno, pero el ruiseñor es excelente, ¿no? Es como, bueno, otro nivel, ¿no? Como quien dice otra cosa, otro nivel. Lo bueno y lo excelente. Bueno, el ruiseñor es, en fin, es lo excelente. Entonces el estornino, habiendo podido imitar en forma perfecta o casi perfecta lo bueno, decide imitar lo excelente y ahí empieza a hacer agua, como quien dice, ¿no? A naufragar, zozobra, ¿no? Empieza a toser, se le hincha la garganta, hace un esfuerzo tremendo y por eso se queda sin aire, se agota. Suena artificial, forzado, falso, ¿no? Hace un falsete, se le pierde la voz, se queda ronco, en fin, un desastre. Pobre estornino, un desastre, ¿no? El bosque, que ayer lo admiraba, hoy empieza a burlarse de él, ¿no? Y con razón, porque era un desastre. El estornino en cuestión, ¿no? Desconocía su medida, ¿no? Y esto es importante, porque muchas veces sucede en la vida, y en la política también, ¿no? Que uno, habiendo tenido éxito a un determinado nivel, cree que por eso va a tener éxito en un nivel superior, y no es así. Si fue un buen médico de consultorio, va a ser un buen director de hospitales, y no, es otra función, ¿no? Es otra cosa, es otro nivel, otra responsabilidad, otra carga, otra cosa, ¿no? Entonces hay una ley que es estudiada en psicología,
porque dice precisamente que generalmente en las estructuras administrativas o empresariales o políticas cometemos el error de ascender a personas a un nivel superior solamente porque han tenido éxito en un nivel inferior. Y no es así, no trabaja así. La contraria sí es verdadera. Si no tuvo éxito a nivel inferior, no va a tener éxito a nivel superior, ¿no? O sea, si no pudo correr una carrera de 1 kilómetro, no va a poder correr una maratón, está claro. Pero el hecho de haber tenido éxito en una carrera de 1 kilómetro, de ningún modo te garantiza. Entonces, lo importante que es la meditación, el análisis, el examen que decían, ¿no? Había una práctica cristiana que se perdió lamentablemente, ¿no? En nuestra vida se han perdido muchas tradiciones muy saludables, que era la práctica del examen de conciencia. Entonces, mediante el examen uno va conociendo su medida, su propia medida. Yo hago bien esto, pero aquello no es mío, es para otras personas más hábiles, más capaces, ¿no? Conocer y aceptar la propia medida en la vida profesional, en la vida afectiva, en la vida de la fe, ¿no? San Pablo, si ustedes lo leen atentamente, van a encontrar que muchas veces hace referencia a esto de que cada uno tiene su propia medida, según el don recibido, dice en algún lugar, ¿no? Y también el Señor Jesús dice, bueno, al que mucho se le dio, al que poco se le dio, perdón, poco se le pedirá, pero al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento, aunque no lo dicen así, de una jerarquía, de un rango, ¿no? En los seres y en las capacidades, ¿no? Que muchas veces, como les digo, en fin, perdemos de vista, ¿no? Y termino con un hecho conocido de la vida de un santo de la antigüedad, ¿no? Cuando fueron a preguntarle a él cuál es lo más importante en la vida del cristiano. La fe, no, dijo, no, la fe. El amor, no. La oración, tampoco, dice. El ayuno, no. La misericordia, no. Bueno, ¿cuál es? La moderación. O sea, que en cada una de estas cosas mencionadas, que el ayuno, la oración, conocer y respetar su propia medida, cosa que no pudo hacer el estornino, que siendo un buen jilguero, no llegó a ser un muy ruiseñor. Bien, que tengan un muy buen día.